Les agradecemos la presencia en nombre de Honduras Debate, que quiero recordarles que es una alianza de sociedad civil integrada por 4 organizaciones: el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE, OVDI, que es el Organismo Cristiano de Desarrollo, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y por el Foro Social de la Deuda Externa. Denis Muñoz, Carlos Leiva, Víctor Fernández y Mauricio Díaz. Y nosotros hemos estado en este esfuerzo a partir del proceso electoral, digamos, monitoreando lo que habían sido las propuestas en ese momento de campaña, y después hemos estado dando un seguimiento a cómo se han traducido esas promesas de campaña en la realidad. Eso, digamos, nos pone en el marco de esta pequeña evaluación que hemos hecho de los primeros 100 días del gobierno del presidente Juan Orlando, y es eso, digamos, lo que les presentamos hoy. La dinámica es sencilla. Vamos a hacer una presentación bastante corta, aspectos generales de esa evaluación. Después cada compañero, a partir del expertise de la organización a la cual representa, va a hacer su propia indicación de los elementos que conforman esta valoración. Bueno, nosotros, para dar un tono esperanzador, decimos que es un análisis a los primeros 100 días, pero que son 100 días en donde la administración del presidente Juan Orlando todavía está en duda, con la esperanza que tenemos la ciudadanía de tener un mejor país. Decir qué desearíamos constatar en estos primeros 100 días, pues que además de un presidente sumamente activo, que lo vemos todos los días inaugurando, haciendo, visitando, etcétera, etcétera, lo cual no es malo en un primer momento, pero quisiéramos ver un Estado capaz de dar esos primeros pasos. Sabemos que 100 días es muy poco tiempo para hacer una evaluación tajante, pero por lo menos sentar esos primeros pasos para la reducción de las desigualdades, las inequidades, gestionar activamente el proceso de desarrollo, es decir, un proceso de desarrollo para todos que sea inclusivo, y sacar a nuestra sociedad del estancamiento social y productivo en el que se encuentra. Todas las organizaciones que estamos presentes tenemos bastante claro la precariedad de las cifras y de la precariedad en la que se encuentra financieramente el gobierno, pero lo que decimos es que esto no equivale en ningún momento y bajo ninguna justificación en paralizar la búsqueda de soluciones de fondo y concentrarse únicamente en alternativas temporales. Esto de la temporalidad y estarle poniendo curitas al país, digamos que es una dinámica que el país no puede seguir permitiéndose. Decimos que el trabajo gubernamental en equipo aún no se percibe, hubo toda una reforma institucional, pero no percibimos esa coordinación del gobierno. Lo que sí es muy evidente, obviamente, es ese alineamiento o esa sincronía que hay del Poder Judicial, del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Digamos que eso está claramente evidenciado en estos primeros 100 días. Y tampoco decimos se aprecia, para ser equilibrados en esta valoración, tampoco se aprecia una oposición política coherente y con propuestas claras. Decimos que, por ejemplo, en el Congreso Nacional puede que haya más retórica, pero no más una producción legislativa de calidad como son, o digamos que vaya a la par con las necesidades del país. Y bueno, también decimos que entonces, en resumen, nuestra impresión inicial es que ha cambiado el estilo de la persona que está
en Casa Presidencial con respecto al anterior presidente Porfirio Lobo Sosa, pero no la esencia de las actuaciones. Y nosotros proponemos que lo desafiante es dar otro contenido a las políticas públicas y asumir nuevas ideas para solucionar los viejos males. Y digamos, ¿en qué se prueba esta continuidad? Pues se mantiene esa visión patrimonial del Estado. Todos los días ustedes lo reflejan en los medios de comunicación, ahora más evidenciado a partir de, digamos, del trabajo que está haciendo las alianzas públicos-privadas. Mantenemos una imposición de paquetes fiscales para seguir financiando más de lo mismo. No hay, digamos, nada más nuevo en estos temas. Y obviamente cosas a las cuales se les da mucha publicidad y que ha sido como bastante publicitaria en este autoanálisis que se ha hecho el propio gobierno de los 100 días, que es su política compensatoria. Entonces vemos que hay mucho discurso, pero poca voluntad política para hacer cambios reales. Y para señalar los puntos y darles la palabra a mis compañeros, es de las primeras cosas que hizo el presidente Juan Orlando fue la instalación de este Pacto por Honduras, 5 mesas, pero 3 meses después esas mesas están paralizadas, y lo que queremos apuntar, que si bien tocaban temas centrales del país, la paralización de estas mesas está más por el lado del gobierno que por el lado de la ciudadanía. Digamos que ahí se evidencia que hay un discurso de apertura, de diálogo, pero en la práctica esa apertura y ese diálogo no se ejecuta. Entonces, pasaríamos entonces a lo que puntualmente nos puede plantear el movimiento amplio por la dignidad y la justicia. Sí, bueno, a nosotros digamos, de todo el trabajo que se hace en Honduras Debate, nos corresponde hacer un enfoque en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Hay que hacerse el análisis de los 100 días, digamos, pero ciertamente que la práctica de corrupción no tiene un corte o de el comportamiento en cuanto a la transparencia en el país. No es posible hacer un corte entre una gestión gubernamental y otra, porque tiene un hilo conductor permanente desde hace muchos años, hay que decirlo en primer momento. Pero sí se puede distinguir en esta primera etapa, en este primer periodo, que hay un impulso mediático para tratar los temas de corrupción. Es decir, hay un esfuerzo importante desde este gobierno de hacernos creer que hay un combate efectivo y eficiente a la corrupción. Y entonces en esta apreciación se insertan los casos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el del INJUPEN, es decir, y ahí aparecen, digamos, los grandes casos, pero no aparecen los grandes personajes de la corrupción. Es decir, lo que nosotros hemos venido diciendo, que en este país la corrupción tiene rostro y tiene nombre, pero esos rostros y esos nombres permanentemente son ocultados. Y cuando aparecen, digamos, aparecen como un chispazo en los medios de comunicación, pero pronto, en términos de hacer justicia contra la corrupción, estos hechos se van diluyendo, y lo que sigue permeándose es la impunidad de los grandes personajes de la corrupción en este país. La depuración del sistema de administración de justicia siguió la misma rutina del escándalo y la normalización de la corrupción. Las distintas instancias del sistema de administración de justicia, la Policía Nacional, el mismo Poder Judicial, digamos, aparece con toda una iniciativa de depurar estas instituciones. Sin embargo, el proceso de depuración policial o está abandonado o ciertamente está fracasado, porque los niveles de criminalidad y la vinculación de los policías en actos criminales es permanente, digamos.
Y luego de eso, el aparecimiento del Consejo de la Judicatura como una instancia que iba a contribuir a dar una imagen distinta en el Poder Judicial. Más bien, el Consejo de la Judicatura, desde nuestra perspectiva, se ha convertido también en una instancia mediática, es decir, lo importante es dar a conocer a la población que hay jueces suspendidos, aunque la justicia, los jueces y los magistrados sigan resolviendo de la misma manera los casos en los que están siendo involucrados. Otra parte que nos parece relevante es mencionar que hay una continuidad en la institucionalización y legalización de la corrupción, ahora apoyada, por supuesto, desde las herramientas legales. Lo que antes nos sorprendía, lo que antes nos parecía objeto de denuncia, hoy tiene una ley que lo ampara. Y ya toda la corriente que se siguió en el país en los últimos años de permitirnos el acceso a la información pública, de reclamarlo, de tener una ley de acceso a la información pública, ahora se le antepone una ley de secretos que legalmente impide que la ciudadanía tenga acceso a la información y presenta una gestión apartada de la transparencia y por consiguiente comprometida con el fenómeno de la corrupción. Aquí también es importante destacar que aparte de esta ley de secretos, los casos más evidentes en el marco del concesionamiento del territorio y la explotación de recursos naturales o en los proyectos manejados por coalianza. Digamos, hay una política acelerada de entrega del territorio en el país. Los recursos mineros, el agua, está siendo entregada a espaldas de la población. El hecho de que la gestión gubernamental, el gobierno, el Estado, entregue los territorios de las comunidades al interior del país a espaldas de la gente, porque nunca saben, entrañan, y nosotros como organización participamos de muchos casos en los que los funcionarios participan autorizando todos estos permisos bajo mecanismos de corrupción y sobre todo desconocen el poder de decisión que tienen las comunidades en todos estos procesos. Entonces, y todo el papel que viene jugando Coalianza como el instrumento formal bajo el cual se facilita y se legaliza la entrega del territorio bajo la intervención de los sectores económicos históricamente vinculados con la corrupción. Otro elemento que manifestamos es que se mantiene la desconfianza pública y la falta de legitimidad de las acciones del gobierno ante los actores nacionales e internacionales, lo cual abona a un deterioro mayor de la institucionalidad estatal y deja sin efecto concreto su discursividad en la lucha contra la corrupción y la impunidad y el crimen organizado. Es decir, todo este discurso que se maneja a nivel de medios de comunicación, todo el aparataje institucional que se crea con las nuevas normativas, uno si lo ve en perspectiva de resultados, el país sigue siendo el mismo o peor país en términos de corrupción e impunidad. Por consiguiente, hay un contraste entre todo el esfuerzo que se hace desde el gobierno por presentarnos una imagen del país que combate las distintas manifestaciones del crimen, entre ellas la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue galopando, digamos, sin ningún obstáculo en el país. Otro elemento es que no existe ninguna iniciativa e interés real en potenciar las funciones y la independencia de los órganos controladores del Estado. En contraste, hay una intencionalidad por reverdecer otras instituciones que ya han sido cuestionadas. ¿Qué queremos decir con esto? Digamos, que no se aprecia, por ejemplo, que se fortalezca instituciones encargadas de combatir la corrupción, como el Ministerio Público, como la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Solo se focaliza el trabajo de esas instituciones en 1, 2 o 3 casos, pero el resto de la ciudadanía, digamos, el resto de casos corren el mismo riesgo del olvido y el mecanismo, digamos, de impunidad que viene siguiendo a lo largo de la historia del país. Y lo mismo pasa con las otras instancias, es decir, no hay un comportamiento coherente que nos apunte a nosotros a entender que con esta nueva administración hay una lucha frontal contra el fenómeno de la corrupción y que hay un compromiso con la transparencia. A nosotros nos parece especial mención que una de las instituciones que repuntan, digamos, en imagen a nivel de medios de comunicación en su compromiso por el combate a la corrupción es el Consejo Nacional contra la Corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción. Sin embargo, esta instancia hace algunos meses ha estado sometida en escándalos de corrupción a lo interno de esa institución.
es decir, a los mecanismos del control del nombramiento de quiénes son sus directores. Entonces, nosotros entendemos que aquí hay una trampa, digamos, entre reverdecer determinadas instancias que ya están deslegitimadas por sus propios comportamientos. Y una cosa importante que esto nos involucra a nosotros como organizaciones es que en el tema de transparencia, en el tema de combate a la corrupción, la ciudadanía está al margen de todo esto. Es decir, las organizaciones, la ciudadanía que es la víctima del fenómeno de la corrupción no aparece como protagonista en la gestión gubernamental. Por consiguiente, nosotros consideramos que en esta parte hay una deuda fundamental, es decir, y no se percibe que vayan a haber cambios, como quisiéramos nosotros que efectivamente hubieran cambios en esto. Cierro diciendo en todo el tema del manejo mediático del tema de corrupción, que es el interés que apreciamos de este gobierno. Es decir, el gobierno es eficaz, la administración de justicia es eficaz, por ejemplo, para perseguir determinadas formas de criminalidad. Aparentemente es eficaz cuando, por ejemplo, cierto grupo de personas se organizan para extorsionar. Y la policía entonces está capturando a las personas y las está mandando a prisión. Nosotros creemos que es válido preguntarnos si un grupo de funcionarios, de empresarios y de políticos en este país se organizaron, por ejemplo, para saquear el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Por qué no llamarle crimen organizado a eso? ¿Por qué en este caso a los que son señalados como responsables de eso, cuando se les acusa, digamos, se les libra una orden de captura, como pasa con el exdirector del Seguro Social, pero la policía es incapaz de capturarlo? Y cuando se acusa a los funcionarios que participaron de esas decisiones, a pesar de que son más de 6.000 millones de lempiras los saqueados, ese que es crimen bien pensado, crimen inteligente, como se le debería llamar, los señalados por esos delitos están siendo juzgados en libertad. Por consiguiente, nosotros apreciamos que así se expresa el pacto tácito de corrupción que hay aquí y de generar impunidad en este tipo de crímenes. Eso es lo que nosotros enfocamos desde este tema. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Voy a decir la parte que correspondió al FOSDE en términos de esta fructífera alianza, de que uno puede ver en concreto lo siguiente. Hay una continuidad de las políticas fiscales, de las políticas monetarias, que nosotros decimos son cortoplacistas y que son regresivas porque no logran el impulso necesario. El FOSDE advirtió desde finales de diciembre del año pasado y principios de enero de este año que las medidas fiscales que correspondieron a la administración del presidente Lobo en su parte final y la primera parte iban a producir no solamente una caída en los ingresos, sino que también iba a haber una caída del crecimiento económico y al mismo tiempo iba a haber una situación de mayor cantidad de personas pobres en el país. Eso es un hecho que se puede constatar ahora con suma facilidad. Sobre esa base, entonces, nosotros decimos que hay que, como propuesta, hay que evaluar cada medida de impacto en la economía nacional. Esto es fundamental, y también cuánto impacta en la economía de las personas. En resumen, es muy real pensar, o muy factible pensar, que el impacto desfavorable de las medidas económicas han generado mayor enriquecimiento para algunas personas que recaudación tributaria, independientemente de que han habido ciertos resultados favorables. El segundo elemento tiene que ver con el abuso de la capacidad de endeudamiento interno y externo del país, que pone en riesgo no solamente la sostenibilidad del sistema financiero, cosa que por primera vez planteamos públicamente, sino que también nos tiene en una condición de que pagar intereses y capital de esa deuda que adquirimos es el primer renglón presupuestario que tenemos aprobado a partir del año recién pasado. Será muy fuerte en este año y la tendencia no es a disminuir. En otras palabras,
Antes dedicábamos más dinero al tema de educación, ahora estamos dedicando mucho más dinero a lo que tiene que ver con el tema del servicio de la deuda. Aquí hay una propuesta histórica nuestra. Es necesario tener una estrategia de endeudamiento y de desendeudamiento del país, y con suma extrañeza uno puede encontrar indicadores que normalmente no se dicen, pero sí podemos indicar que efectivamente en la administración del presidente Lobo Sosa es la administración de mayor endeudamiento histórico del país. No ha habido una administración que haya endeudado tanto el país, y la tendencia es a que ese endeudamiento pueda crecer. Sobre esa base, entonces, uno se pregunta, ¿y dónde está el montón de dinero que miles y miles de millones de lempiras o de dólares estamos debiendo y sobre lo cual se nos exige honrar? El otro elemento es que hace poco pudimos ver el programa monetario que fue presentado por el Banco Central de Honduras, más ligado a la necesidad de tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que en realidad cuando uno hace las consideraciones técnicas necesarias, encuentra que nuevamente es un programa monetario extremadamente optimista, que difícilmente podamos cumplir. Esperamos que sí se cumpla. De hecho, una aspiración nuestra es que no haya gobierno fracasado, que los gobiernos nuestros puedan salir exitosamente. Ese es un planteamiento que lo hemos dicho por largo rato, pero sí a nivel de propuesta específica. Hay que revisar la viabilidad de los compromisos gubernamentales adquiridos. Uno encuentra ahí que va a disminuirse particularmente lo que corresponde al déficit fiscal, y las probabilidades de que eso ocurra con una caída de ingresos y un incremento de gastos es como poco factible, ¿verdad? Entonces, ser más fino a la hora de depurar las cifras y poderlas plantear públicamente, que es un tema en el que la autoevaluación que se hiciera el gobierno no apareció. El otro, lo que tiene que ver con un otro elemento importante, es la contención del gasto corriente. De hecho, hay un análisis que nosotros hemos realizado en años previos, y uno puede decir que prácticamente el presupuesto ya está ocupado, que ya el presupuesto tiene un nivel complicado de poderse mover hacia otros sectores. Esto nos dice entonces muy claramente que ese presupuesto habrá que revisarlo y que habrá que ver qué viabilidad tenemos de que el mismo pudiera cumplirse. Un penúltimo elemento, dentro de muchos que pueden haber, es que nosotros seguimos muy atentos a este nuevo mecanismo en el que la inversión pública cada vez es menos del sector público, no solamente en términos de recursos, sino de la propia administración del sector público. Y un dato muy importante que lo hemos tenido hoy a las 8 de la mañana, la inversión pública acumulada a este día es apenas el 13.4% de la asignación de recursos que tenía. Esto lo que nos dice entonces muy claramente que gastamos casi en cualquier cosa, pero en inversión pública prácticamente no hacemos el esfuerzo que es necesario. Probablemente revisar el proceso de inversión pública y revisar un poco el tema de las alianzas públicos-privadas es un elemento que tendremos que verlo. No solamente por el lado de la inversión pública, sino también por el lado de la misma transparencia nacional. Un último elemento de este momento de la conferencia de prensa es lo que tiene que ver con la independencia y la estabilidad del Banco Central de Honduras. Nosotros aquí estamos planteando algo en el que creemos que el hecho de que el Banco Central esté perdiendo cierto nivel de autonomía es algo que afecta de manera negativa no solamente al sistema financiero nacional, sino al sistema económico y a la propia sociedad hondureña. Aquí hay una cantidad de cosas que uno puede plantear. De hecho, nosotros habíamos indicado sobre un tema muy específico que tiene que ver con la recapitalización
del Banco Central, está todo el tema de deudas que ha ido acumulando a lo largo del tiempo. De todas maneras, estamos hablando de una dificultad que no solamente plantea el Fondo Monetario Internacional, sino que es un elemento que nosotros también tenemos que contemplar. Sobre esta base, nuestra propuesta es que tenemos que ajustarnos a las normas internacionales de Banco Central o de bancos centrales, a efecto de que efectivamente esa autonomía y esa posibilidad de independencia política de una instancia tan importante como es el Banco Central de Honduras pueda realizarse. Sí, nosotros como OCDE hemos tratado de hacer un enfoque orientado a las inversiones en el campo agrícola, y podemos plantear que se mantiene una deuda, especialmente con los pequeños y las pequeñas productoras. El discurso de toma de posesión menciona como componente estratégico que produce granos básicos y seguridad alimentaria. Y lo que hizo fue promover huertos familiares, ya que estos apenas llegan ni a lo que está establecido a las 2 hectáreas, que es el minifundio, que están planteados hacia nivel agrario, sino que lo que promueve son siempre huertos familiares. Entonces, desde estas son las políticas que más o menos ha estado impulsando el gobierno pasado y este gobierno. Al igual que el gobierno anterior se comprometió a generar 200.000 empleos anuales a través de la microempresa, y aunque el sector agropecuario es quien mayor absorbe la cantidad de mano de obra, las áreas rurales prácticamente han dejado de ser apoyadas, y es imposible que la pequeña o mediana empresa que hay en el campo genere empleo, genere trabajo. El pilar fundamental de este gobierno y del pasado es la seguridad, y todas las inversiones se orientan y se hacen en ese campo. Entonces es imposible orientar lo que se orienta. Las inversiones que hicieron en el campo agrícola en el gobierno de Lobo fueron unos 900 millones del Empira, comparado con las inversiones que se hicieron en seguridad. La brecha es enorme. Entonces, esto nosotros vemos que este tipo de políticas a lo que viene es a generar mayor pobreza en el campo. En cuanto a la coherencia entre el discurso y los recursos, el presidente actual habla de 20.000 millones de lempiras que va a impulsar en los 4 años venideros. 5.000 millones de lempiras por año. Sin embargo, el presupuesto solo se aprobaron 150 millones de lempiras, de los cuales el 85% están orientados a promover la palma africana, la ganadería bovina, la avicultura, la producción de caña, y solo un 15% en los granos básicos. Entonces, lo que nosotros vemos es una tendencia a que se deteriore más este campo. Y lo que nosotros llamamos seguridad alimentaria es apenas un viso de lo que puede conllevarnos si no trabajamos, aparte de esto, en lo que es la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de agronegocios, que todos están orientados a la energía. Y nosotros, es cierto, la palma africana es, por así decirlo, la planta segunda en importancia, podríamos decir, o tercera en el mundo, después del trigo. Pero realmente aquí no está orientada para la alimentación humana, específicamente, sino que está para generar combustibles. La caña de azúcar es el otro componente que también está orientado a la producción de etanol, y esto va a generar mayor precariedad en la alimentación de nosotros, va a encarecer los alimentos. Entonces, estas políticas son tendenciosas en el sentido de generar mayor miseria en el campo. No existe un tratamiento estratégico para la atención en la agricultura, específicamente en la caficultura, que es
uno de los sectores que mayor generación de divisas tiene y también en cierto tiempo del año genera mayor empleo en el campo. Pues nosotros no vemos todavía que para el sector de la caficultura se pueda y se esté orientando una política apropiada. De igual forma es grave la criminalización del movimiento campesino. Esto desde tiempos cuando los campesinos realmente quieren hacer uso de su derecho a la tierra, se les criminaliza y se trabaja como que el derecho a la tierra no fuera algo propio de los campesinos y las campesinas. Se tienen políticas más bien mediáticas para criminalizar a los campesinos y a las campesinas. Eso lo vemos en el Aguán, tantos muertos. Eso lo vemos en las represiones y desalojos violentos que se hace a campesinas y a campesinos. No hay una política realmente de dignificar el trabajo que hacen las campesinas y los campesinos de Honduras. Se está a la espera de una voluntad política para que se discute una ley de reforma agraria, pero no hay ni siquiera avisos de que eso se dé. Hay marchas de campesinos y campesinas, hay pronunciamientos, Vía Campesina y otras organizaciones hacen plantones bajo el Congreso, hay caminatas y nosotros no vemos una actitud positiva de este gobierno para atender esta demanda. Y cada vez más bien lo que vemos es una orientación a que el movimiento campesino sea descalificado y no sean consideradas sus acciones. Entonces, nosotros vislumbramos una situación de precariedad en el campo. Y esto, como les digo, por todas esas orientaciones. Hay una tendencia, que es la tendencia de este gobierno, el extractivismo, que está dañando bosques, está dañando las fuentes de agua, ya sea para la agricultura, ya sea para tomarla, está dañando los suelos. Entonces hay toda una tendencia muy negativa, porque el extractivismo es prácticamente el segundo despojo de nuestros territorios. Y hay que tener consideraciones fundamentales en cuál va a ser el papel y la participación de los municipios en esta problemática, tanto agraria como lo que se nos viene. Hay alguien que dice que no son los 100 días de gobierno que hay que analizar de Juan Orlando, sino que son los 4 años y los 100 días, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido lo que vemos es una continuidad en algunas acciones y en algunas políticas por parte del Estado, pero también es triste, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ver regresividad. Por ejemplo, en la institucionalidad, que Lobo se había preocupado mucho hacerla, quizás por la crisis política que tenía con la comunidad internacional, pero ahora ni para Juan Orlando es prioritario el tema de derechos humanos, y lo más dramático para nosotros es que el propio secretario de Derechos Humanos no es un tema que le importa. Es decir, imaginemos, ¿no? Es decir, el secretario de Derechos Humanos está tratando los temas del interior, de descentralización, y el tema de derechos humanos allá en cuarta, quinta categoría. Cuando vemos los temas de seguridad, Honduras se encuentra bajo fuego, sangre y muerte todavía en esta circunstancia. Uno de los temas que nosotros observamos durante el gobierno de Lobo era que seguramente durante el último año de su gestión, uno de los temas donde iba a dar los golpes más fuertes y donde se avisoraba era contra el crimen organizado, porque se quería mandar una idea de que se estaba combatiendo el crimen y el delito en el país. Y las consecuencias lo estamos viendo en estos últimos tiempos con la extradición, por ejemplo, que se dio recientemente, y el grupo de extraditables que supuestamente tienen en cartera. Esto muchos se preocuparon porque dijeron que iba a haber una secuela, como existió en Colombia en su momento, de que los extraditables generaban una serie de terror en el país, en lo cual hay que ver el comportamiento del crimen y el delito en el territorio. Y nosotros mencionábamos que el tema de la extradición es un elemento importante, claro. Hay que tener lógicamente las precauciones necesarias para respetar el debido proceso,
porque el tema de los derechos fundamentales no son negociables con nada ni con nadie. Es decir, y en ese sentido, una persona puede tener un nivel de señalamiento, pero debe de tener ese respeto en el debido proceso. En el tema, entonces, del crimen organizado, se tienen supuestamente un nivel de avance en este caso, pero les digo supuestamente por lo siguiente: los niveles de avance que nosotros estamos viendo con el crimen organizado tienen que ver con la relación directa que existe con Estados Unidos, por las relaciones que existen de presión al Estado de Honduras para poder en particular luchar contra el narcotráfico. Pero mi pregunta es, por ejemplo, en el caso de la trata de personas, que es una de las más groseras expresiones del crimen organizado y de las más rentables del mundo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con el tráfico de armas? Son, según el Diario Universal, 1000 armas que están entrando todos los días por la frontera estadounidense para México. ¿Y qué hay en ese tema en contrarrestar esos elementos del crimen organizado con otras expresiones? En este caso, entonces, el tema del crimen organizado sigue siendo un grave problema para el país, por su vinculación de políticos en este asunto, por su vinculación de militares, de jerarcas militares, policiales, y además el tema de estructura económica vinculada al crimen organizado. ¿Cómo se combate eso? Pues se necesitaría una disposición absoluta por parte del Estado, por parte del gobierno, pero veremos en otros elementos, que voy a avanzar más rápido, con mayores dificultad por parte del Estado por esa voluntad no manifiesta. Una de las cosas que hemos mostrado mucha preocupación es el tema de la militarización de la seguridad. La gente no le importa a quién le da seguridad. Si se la dan los militares, se lo dan los pandilleros, se lo da el narcotraficante o se le dé la seguridad privada, que esas son otras expresiones de lo que se le denomina seguridad alternativa. La gente lo que quiere es seguridad. Hay lugares en el país donde no existen asesinatos y quien controla esa zona son los narcotraficantes. En ese sentido se dieron en otros países estas mismas expresiones. Entonces estamos hablando de que la gente está diciendo: no me importa si los militares están en las calles, lo que queremos es seguridad. El punto es: ¿avanzamos en el tema de la seguridad en materia de la delincuencia común? La respuesta es no, estamos avanzando en delincuencia común. El robo de cartera, me refiero, el asalto en las calles, el tema de la extorsión, del chantaje, y a eso yo creo que señalar un elemento muy importante. Dentro de la policía se generó un elemento fundamental que ellos llamaron el tema de las unidades de confianza frente al proceso de corrupción generalizada. Y las unidades de confianza tenía que ver con, frente a una corrupción generalizada, buscar a ciertas unidades que pudieran permitir ganar confianza en la población. Una de ellas que hay que resaltar es la unidad antiextorsión. La unidad antiextorsión ha sido una de las unidades en las cuales, por las características de reclutamiento de los que le integran, ha generado un rol muy importante en los últimos meses, o yo diría en el último, como unos 10 meses, y ha generado un nivel de confianza de la población. La unidad antiextorsión debería de ser entonces la generación de otras unidades de confianza para ir ganando toda la estructura policial que llegó a tener este nivel de desconfianza. Eso sí hay que resaltarlo. Pero el tema de la militarización de la seguridad pública es una gravedad en relación a la debilidad del Estado, en relación a la seguridad pública. La seguridad pública la seguridad dejó de ser un bien público para convertirse en un bien privado. Hay personas que andan hasta 10 guardaespaldas y el pobre ciudadano sin nada de protección a la gracia de Dios y al cuidado de Dios. En ese sentido, entonces, es el Estado el responsable. Desaparecer, por ejemplo, la Comisión de Seguridad de la Reforma de la Seguridad Pública, ese realmente fue un desacierto muy altísimo. Primero, de desconocerlo de quienes los crearon. El propio Ejecutivo y el Legislativo desconocieron su propia comisión porque les asustó las recomendaciones de la comisión. Allí, si nosotros leemos los documentos, si revisamos la documentación de las propuestas de la comisión, encontramos propuestas de mediano y largo plazo. Si algo yo criticaría de la comisión es que no dieron respuestas de corto plazo. Y yo se los mencioné en un momento determinado. Hay que responder con el crimen que está ahora en la calle, pero también hay que hacerlo a mediano y largo plazo. No tener una orientación estratégica. Lobo concluyó su gobierno sin un plan estratégico en materia de seguridad. No lo conocimos y no lo conocemos de Hernández tampoco. Generar acciones en contra del crimen común y el crimen organizado es otra cosa. En ese sentido, creo que el Estado, el presidente Hernández, tendrá que sentarse seriamente para establecer esta estrategia.
se han politizado algunos procesos de reforma importantes, como por ejemplo hay personas inocentes que han tenido que pagar las consecuencias de un proceso de depuración interno entre la policía, producto de la irresponsabilidad como se ha manejado esto, incluso se ha manejado como una acción de persecución, el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. El juez tiene que tener independencia interna y independencia externa. Y la independencia interna es fundamental en el ejercicio de su profesión, que no tenga el miedo de que va a emitir una sentencia y que lo van a despedir porque no le gustó al político o no le gustó al grupo económico. Entonces, en ese sentido, mantener la independencia del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial es muy importante. Esos procesos de depuración son importantes, pero deben de ser responsablemente llevados y no como una acción de depuración, pero de depuración sectaria, de depuración política, de persecución política. Ese es un elemento que es desafortunado y allí hay que reflexionar seriamente. La delación, lógicamente, de los procesos de depuración se debe incluso en algunos procesos orquestados. El sistema de reacción por parte del Estado en el sistema de justicia es de un nivel de impunidad altísimo. Estamos hablando que en materia de derechos humanos, por ejemplo, es de un 99% en el tema de la impunidad que se maneja en el Estado. No se está respondiendo ante las víctimas de violaciones. Es absurdo que el Estado quiera ocultar cifras, quiera manipular cifras para hacer ver de que las cifras disminuyen en violencia. Eso es irresponsable con la vida y además ese no es un Estado, es un remedio de Estado porque uno es responsable con lo que pasa. Y la mejor forma de tomar decisiones es tener los datos correctos y precisos en cuanto a los homicidios que suceden en el país para tomar las decisiones correctas. Cuando uno hace un mapa por crimen y delito de una ciudad, establece los puntos calientes, establece qué tipo de crimen existen y cómo lo voy a contrarrestar. Negar esa realidad es prácticamente permitir que el delito siga corriendo. Y en este caso, negar las cifras de la violencia, ocultar la información por parte de la policía, el Observatorio de la Violencia, quien académica y científicamente brinda la información, es nefasto para la sociedad, nefasto para la comunidad internacional incluso, que está muy preocupada por ayudarnos. Creo que ahí el gobierno debe de buscar esos niveles de entendimiento con la universidad para que podamos tener cifras correctas y adecuadas para tomar las acciones que sean pertinentes. Y por último, lógicamente, resaltar el tema de impunidad. Mientras no combatamos impunidad, será muy difícil que avancemos en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la inseguridad, porque la impunidad es un mensaje negativo a los criminales y a los corruptos. Sigan robando, sigan matando, que en el país el sistema los protege.